Teos, capítulo 1. La creencia engendrada. Sin duda, el versículo más reconocido, memorizado, repetido y querido de toda la Biblia es Juan 13:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esta creencia cristiana primitiva en el divino Hijo de Dios engendrado por su Padre en la eternidad y enviado al mundo permaneció indiscutiblemente durante al menos 2 siglos después de la muerte de Cristo. Pero hacia el siglo IV después de Cristo, una segunda persona coeterna, independiente y no engendrada de un Dios triuno, surgió para ocupar su lugar. La historia de esta transformación es un registro notable de evolución mística y filosófica. Aquí está la historia de este cambio. La deidad plena de Cristo y la persona completamente separada del Espíritu Santo fueron los 2 pasos finales para consolidar la doctrina de la Trinidad en su posición actual de dominio en la teología cristiana dominante y las 2 características críticas de esta historia. Y sin embargo, la creencia apostólica en un Dios verdadero y un Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, se puede rastrear a lo largo de la historia y se conserva en las Escrituras incluso hoy. Nuestra primera tarea será una revisión de la base bíblica de la creencia apostólica en un Dios y su Hijo. Y hay mucho en la palabra de Dios que debemos considerar. A continuación, exploraremos la evidencia bíblica del Padre y el Hijo en tipo y antitipo. Nuestro Padre Celestial ha empleado una serie de ejemplos para transmitirnos la gran verdad de la herencia divina y la igualdad de la naturaleza. Luego, seguiremos el apoyo histórico de esta doctrina de Cristo en los escritores de la iglesia primitiva. Entonces comencemos examinando lo que las Escrituras cómo registran la identidad de Dios y su Hijo. Las ideas tradicionales pueden diferir, pero dejaremos que la Biblia hable por sí misma. Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito. Dios testificó de su Hijo. Dios habló por su Hijo. Dios dijo acerca de su Hijo. Dios nos ha dado vida en su Hijo. Dios ha glorificado a su Hijo. Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Dios nos conforma a la imagen de su Hijo. Dios tuvo el agrado de revelar a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios levantó a su Hijo. Dios nos llamó a la comunión de su Hijo. Dios estaba con la palabra. Dios es la cabeza de Cristo. Dios te ha perdonado por amor de Cristo. Dios resucitó a Cristo. A la vista de Dios y de Cristo Jesús. Un Dios y un mediador. Cristo Jesús, hombre. Dios el juez y el mediador, Jesucristo. Dios nos ha llamado por Cristo Jesús. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Dios nos reconcilió por Jesús. Dios y Jesucristo es a quien envió. Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos salvó a través de Jesús. Antes Dios y el Señor Jesucristo. Antes Dios y el Señor Jesucristo. Dios y el Señor Jesucristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hay un Dios de quien todas las cosas y un solo Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre y el 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 Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es menos de la mitad de las 105 escrituras que muestran la abundante y clara evidencia bíblica de que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo de Dios. Segunda de Juan 1:3. Gracia, misericordia y paz sean con vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Este texto se entiende fácilmente sobre la base de su verdadera filiación. Engendrado del Padre, heredando la misma naturaleza divina de Dios. La pregunta entonces ahora gira en torno a la definición de la divinidad. Y esto nuevamente debe ser definido por las palabras de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia explica la naturaleza de Dios en términos de su existencia eterna y poder creativo. Algunos ejemplos. Jehová es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Oh Jehová, ¿no eres tú desde la eternidad? Bendito es desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos, el Altísimo y sublime que habita en la eternidad. El reino de la eternidad se define como aquello que existe antes de la creación de la tierra, antes que se establecieran los montes, antes que los collados, antes que surgieran los montes o antes que formasen la tierra y el mundo. En el principio tú pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todas las cosas son conocidas por Dios desde el principio del mundo. Dios es eterno porque es inmortal, no puede morir. El Rey eterno, inmortal, el único que tiene inmortalidad, el que es y era y ha de venir. Dios también se distingue por su inmutabilidad. Dios no cambia. Yo soy el Señor, no cambio. La gloria de Israel no miente ni cambia de opinión. No romperé mi pacto, ni alteraré lo que sale de mis labios. Es el carácter divino tal como se expresa en su ley, el que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque su carácter nunca cambia. Pero aunque su naturaleza divina no cambia, su forma sí lo hizo. De ser hecho mucho mejor que los ángeles, siendo en forma de Dios, pasó a ser hecho un poco menor que los ángeles, siendo llamado en forma de hombre. Jesús se despojó a sí mismo y el Verbo se hizo carne, Dios manifestado en carne. La eternidad del Hijo y la existencia del Espíritu Santo es un hecho de las Escrituras. Un Hijo divino que viene de un Padre eterno debe poseer inherentemente la misma inmortalidad eterna y el mismo Espíritu eterno, porque su Padre es Espíritu y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Esta es la enseñanza de las Escrituras. La Escritura habla de otros hijos de Dios. El libro de Job nos habla de cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Adán fue llamado hijo de Dios. Nosotros también somos llamados hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el unigénito del Padre. Y tuvo un solo hijo, su amado heredero. El ángel Gabriel le dijo a María que su hijo sería llamado Hijo de Dios. Su primo Juan Bautista dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Natanael confirmó que era el Hijo de Dios. Los discípulos dijeron, ¿de verdad tú eres el Hijo de Dios? Marta creó que era el Hijo de Dios. Pedro confesó que era el Hijo de Dios viviente. El centurión
y todos los que estaban con él exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aún los espíritus inmundos y los demonios lo llamaban Hijo de Dios. El sumo sacerdote exigió saber si era el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú dices que lo soy. Una vez más, Jesús dijo que era el Hijo de Dios. El libro de Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 comparan al Hijo de Dios antes y después de venir a esta tierra. El capítulo 1 describe su herencia como hijo y por quien Dios hizo el mundo. Como hijo es la imagen expresa de la persona de su Padre, siendo mucho mejor que los ángeles por herencia. En el capítulo 2 vemos a Jesús, el Verbo hecho carne, hecho menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Pero antes de eso, fue engendrado del Padre, algo que ningún ángel en ningún momento había experimentado. Entonces, el primogénito fue traído al mundo. Jesús habló de esto repetidamente. El Hijo procedió de su Padre, les dijo a los fariseos. Él salió de Dios, salió del Padre, les dijo a los discípulos. Ciertamente creen que de ti salí, aseguró a su Padre. Estos últimos 4 textos usan la misma palabra griega exerchomai, que tiene la preposición explícita ex, que significa fuera, como en salida. La mayoría de las 23 veces que aparecen en el Nuevo Testamento se refieren a salir de un país, una ciudad o una casa. Solo 2 veces se utiliza en relación con las personas. El resto describe a los espíritus malignos que salen de una persona que había sido poseída. Y estas 4 veces al hablar del Hijo saliendo del Padre que poseyó a su Hijo en el principio. Jehová me poseó al principio de su camino, antes de su obra antigua. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio. Fui criado antes de los montes, antes de las colinas fue engendrado. ¿Cuándo? Antes de que nada fuera creado, desde los días de la eternidad. ¿Quién estableció la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo? El Creador de la tierra tiene un Hijo. Entonces, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Después de reconciliarnos con su muerte, ahora nos salva con su vida. Y habiendo recibido la promesa de su Padre, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Él es la palabra viva, como toda palabra que sale de la boca de Dios. Si lo amamos y guardamos su palabra, su Padre nos amará y vendrá y hará su morada con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.